Fui a recoger a mi novia de una fiesta y la encontré en brazos de otro. Nunca imaginé que una cajita tan pequeña pudiera pesar tanto. La tenía escondida en el bolsillo interior de mi chaqueta, envuelta en papel terciopelo negro, apretada contra mi pecho como si el latido de mi corazón pudiera traspasarla y darle sentido. Era viernes, el día perfecto. El cielo se despejaba tras una semana de lluvias, el restaurante que había reservado tenía vista al río, y ya había llamado a su hermana para asegurarme de que Valeria no sospechara nada. Lo tenía todo planeado. Llevaba 3 años con ella, y aunque habíamos tenido nuestras discusiones, yo la amaba. O, al menos, creía hacerlo. Mientras conducía hacia el restaurante, repasaba el discurso mentalmente. No era nada rebuscado, solo quería ser sincero. Recordé cuando nos conocimos en la cafetería universitaria. Ella se burló de mi pedido de té con leche de almendras, diciendo que solo los abuelitos pedían eso. Y yo, estúpidamente, me enamoré de esa burla. Tenía carácter, fuego, una energía que desbordaba y me envolvía. Me hacía sentir que mi vida tenía más color con ella. El semáforo se puso en rojo y aproveché para tocar la caja una vez más. Era un anillo simple, elegante. De oro blanco con una pequeña esmeralda, su piedra favorita. Lo había pagado a cuotas durante 5 meses, saltándome salidas y posponiendo el cambio de llantas del carro. Pero valía la pena. Porque la amaba. Porque quería una vida con ella. Sonreí pensando en su cara al verlo. Valeria no era fácil de impresionar, pero sabía que esto la emocionaría. Aunque ella decía que el matrimonio era una etiqueta social, en el fondo yo sabía que si soñaba con vestirse de blanco. Lo decía a veces, cuando creía que yo no la escuchaba. En voz baja, entre bromas. Estaba todo listo. La llamé mientras aparcaba para confirmar que estaba en casa. No contestó. Supuse que estaría en la ducha. Mandé un mensaje, estoy saliendo de trabajar, ¿nos vemos en casa en 1 hora? No hubo respuesta. Me pareció raro, pero no alarmante. Ella a veces ignoraba el celular por ratos. Cené solo. El mesero me miró con una mezcla de lástima y confusión cuando le dije que ya no esperaba a nadie más. Guardé la caja sin abrirla. No era el momento. Tal vez mañana. Al llegar al departamento, no estaba. Llamé. Nada. Revisé sus redes, una historia subida hacía 2 horas, en una fiesta. Música fuerte, luces de colores, y ella brindando con 2 chicas que no conocía. Sonreía, como si el mundo fuera perfecto. Sentí un nudo en el pecho. Tal vez no me había tomado en serio. Tal vez era yo el iluso, el que se inventó una historia donde ella solo veía comodidad. Y aún así, en ese momento, no quería rendirme. Pensé que podía ser una coincidencia. Pensé que tal vez me daría una explicación que disipara la nube que comenzaba a crecer sobre mi cabeza. Pensé muchas cosas. Pero nunca imaginé que esa noche terminaría recogiendo la borracha, rodeada de tipos, con sonidos que jamás podré olvidar. Marqué su número por 4ª vez y seguía sin respuesta. Los tonos eran eternos, como zumbidos que perforaban mis pensamientos. La preocupación crecía en mí, pero con ella también venía otra cosa, una punzada de rabia. No por su falta de respuesta, sino por la sensación de que algo no estaba bien. Abrí su ubicación en tiempo real, esa función que activamos juntos por seguridad, aunque ella siempre renegaba de que era invasiva. Estaba activa. No lo había notado antes, pero ahora agradecía que no la hubiera desactivado como tantas veces amenazó. Estaba a 30 minutos de nuestro departamento, en una urbanización conocida por sus fiestas universitarias, aunque ella ya había terminado la carrera. ¿Qué hacía ahí? Encendí el auto sin pensarlo mucho. Mientras conducía, me repetía que era mejor no imaginar cosas. Tal vez había ido a ver a una amiga. Tal vez no sabía que la fiesta sería así. Tal vez. Pero dentro de mí, ya algo se rompía. Recordé la última conversación seria que habíamos tenido. Yo hablaba del futuro, de ahorrar, de comprar un departamento juntos. Ella cambiaba el tema con bromas o con ese aire de ya veremos. Nunca se comprometía del todo, y yo siempre lo justificaba. Que tenía miedo, que la habían herido antes, que necesitaba tiempo. Y aún así, ahí estaba yo, con un anillo en el bolsillo. El camino se me hizo eterno. El volante estaba húmedo de mis propias manos. El corazón me latía tan fuerte que me costaba concentrarme. La dirección exacta me llevó a una casa con luces de neón saliendo por las ventanas, música retumbando como un latido fuera de control. Estacioné frente a la entrada. Su coche estaba ahí. Cerré el mío con más fuerza de la necesaria. Caminé hacia la puerta abierta, donde un par de chicos se besaban en la entrada sin notar mi presencia. Entré. El olor a licor, cigarro y sudor me golpeó primero. La música electrónica distorsionaba todo.
Cuerpos apretados bailando, risas, gritos, caos. Recorrí el lugar con la mirada, buscando ese rostro que conocía tan bien. No la vi de inmediato. Crucé entre la gente, esquivando copas alzadas y cuerpos sudados. Y entonces, la escuché. Una risa. Su risa. Segura. Borracha. Y luego, un sonido que me hizo detenerme, un gemido. Seguido de otro. Cortos, como suspiros que no deberían estar en público. Giré la cabeza y ahí estaba. En un sofá del fondo, recostada, con la blusa medio subida. Dos tipos junto a ella. Uno le acariciaba la pierna, otro le decía algo al oído. Ella reía, los ojos medio cerrados. No me había visto. Nadie lo había hecho. Me congelé. Sentí náuseas. Dolor. Furia. Todo a la vez. La caja del anillo seguía en mi bolsillo, y por un segundo, quise lanzarla contra la pared. Pero no. Caminé hacia ella. La toqué en el hombro. Se volteó, confundida. Me reconoció. Abrió la boca para hablar, pero no dijo nada. La tomé del brazo con cuidado, pero firme. Vámonos. Y por primera vez, no dijo nada. La llevé hasta el auto sin decir una sola palabra. El trayecto entre el sofá y la calle fue una eternidad. Sus tacones se tambaleaban, y más de una vez tropezó. Murmuraba cosas inentendibles mientras se reía sola. Uno de los tipos que la acompañaban trató de detenerme. «Hey, bro, ¿quién eres tú?» Lo miré de frente. No grité. No lo empujé. Solo dije. Su prometido. La expresión de burla en su cara se borró de inmediato. Bajó la mirada y se alejó sin más. Patético. Metí a Valeria en el asiento del copiloto y cerré la puerta. Me apoyé un segundo en el techo del coche, respirando hondo. Temblaba. Me dolía el pecho, como si el corazón estuviera intentando rasgarme desde dentro. No lloré. No todavía. Conduje en silencio. Ella trataba de hablar, pero no tenía coherencia. Decía cosas como estaba aburrida o eran amigos de una amiga, y luego se reía otra vez, como si no entendiera dónde estaba o porque yo no me reía con ella. En un semáforo, la vi por el rabillo del ojo. La blusa seguía arrugada, con manchas de lo que parecía vino tinto. Tenía el maquillaje corrido. En otro contexto, podría haberme dado lástima. Pero en ese momento, lo único que sentía era una especie de vacío profundo, como si ella misma se hubiera evaporado frente a mí. No la reconocía. Llegamos al departamento. La ayudé a subir porque no se sostenía sola. Apenas entramos, corrió al baño y vomitó. Cerré la puerta sin ayudarla. Me senté en el sofá, mirando fijamente la mesa de centro. La caja del anillo seguía en mi bolsillo. La saqué. La observé por primera vez desde que la recogí de la joyería. Una caja negra, simple, elegante. La abrí. El anillo brilló bajo la luz tenue del comedor. Lo miré por varios minutos, hasta que sentí que no podía más. Lo cerré de golpe. Valeria salió tambaleándose del baño. Me vio y frunció el ceño, como si recién intentara entender lo que estaba pasando. ¿Por qué estás tan serio? Me quedé en silencio. Ella se sentó a mi lado, y el olor a licor me golpeó con fuerza. ¿Qué pasa contigo? Solo fue una fiesta, dijo, con voz ronca. ¿Por qué haces esto tan dramático? Me giré hacia ella, muy despacio. ¿De verdad no recuerdas nada? Recuerdo que la pasé bien, respondió, encogiéndose de hombros. Asentí. Me levanté. Fui al dormitorio y guardé la caja en un cajón, al fondo. Muy al fondo. Luego regresé y la miré una última vez esa noche. Dormí. Mañana hablaremos, si es que todavía hay algo que hablar. Ella frunció el ceño, como si aún no entendiera la gravedad de lo que había hecho. Como si todo esto fuera una exageración de mi parte. Apagué la luz. Y en la oscuridad, por primera vez, sentí que había perdido algo que no podría recuperar jamás. Desperté con la luz del sol colándose por la persiana, pero sentía que el mundo seguía cubierto por una sombra. Me dolía la cabeza, aunque no había bebido ni una gota. Dormí en el sofá, con la chaqueta aún puesta. La caja del anillo ya no estaba en mi bolsillo. Estaba en el fondo del cajón, donde la había metido anoche con más rabia que cuidado. Valeria dormía en la cama. Escuchaba su respiración pesada desde la sala. Ese sonido, que antes me daba paz, ahora me producía asco. Sonaba como un recordatorio de que seguía aquí, como si nada hubiera pasado. Me levanté y fui a la cocina. Puse a hervir agua, aunque no tenía hambre. Necesitaba distraerme, mover las manos, no quedarme quieto pensando. Cada vez que lo hacía, la imagen de ella riéndose entre esos dos idiotas volvía a mi cabeza. Su falda arrugada.
Sus labios manchados. Sus gemidos, como si yo no existiera. ¿Y yo qué era para ella? ¿El plan B? ¿El refugio al que siempre podía volver después de sus noches salvajes? Me senté en la mesa con la taza entre las manos. Temblaba. Me sentía estafado, usado. Lo había dado todo. Cada gesto, cada sacrificio, cada palabra. Y ella lo había pisoteado como si fuera basura. Valeria salió del cuarto, tambaleándose, con el maquillaje aún corrido. Llevaba mi camiseta, esa que siempre le prestaba para dormir, como si eso la hiciera inocente. Me miró con los ojos entrecerrados. ¿Qué hora es? Preguntó, con voz pastosa. No respondí. ¿Por qué estás así? Insistió, frunciendo el ceño. Me duele la cabeza. Ayer fue una locura, ¿no? La miré. Directo. Ella bajó la vista. ¿Quieres saber por qué estoy así? Le dije, con la voz más serena que pude reunir. Porque fuiste una vergüenza. Porque tuve que sacarte de una casa llena de desconocidos, borracha, riéndote como si el mundo no importara. Porque no sé si lo hiciste por estupidez o por crueldad. Pero lo hiciste. Ella abrió la boca para hablar, pero no le di tiempo. ¿Sabes qué llevaba en mi chaqueta anoche? Ella negó con la cabeza, confundida. Un anillo. Pensaba pedirte que te casaras conmigo. Sus labios temblaron. Dio un paso hacia mí, pero retrocedí. Y gracias a Dios que no lo hice. Se quedó congelada. Como si mis palabras le hubieran dado una bofetada. No, no quise, no pasó nada con ellos, te lo juro, murmuró, ahora sí con lágrimas verdaderas. Solo fue una fiesta. Me tomé unas copas, me dejé llevar. No fue la primera vez, ¿verdad? No respondió. ¿Cuántas veces me mentiste? No fue lo que crees, susurró. Entonces explícame qué fue, dije, con una frialdad que me sorprendió. Ella no pudo. Solo se sentó y rompió en llanto. Un llanto desesperado, agudo, como un animal herido. Pero no me moví. Yo ya no era el hombre que había salido a cenar con un anillo en el bolsillo. Ese hombre, el que la amaba, había muerto anoche. Después de aquella conversación, Valeria se quedó en silencio durante días. El departamento parecía congelado en una tensión constante. Compartíamos el mismo techo, pero éramos dos extraños que apenas se cruzaban. Cuando lo hacíamos, eran solo miradas cortas, vacías. Ya no había buenos días, ni cómo estás, ni siquiera excusas. Pero eso no significaba que yo me quedara de brazos cruzados. Esa mañana, luego de su llanto, me encerré en la habitación y volví a revisar lo que nunca antes me había permitido, su celular, sus redes, sus mensajes viejos. No por celos, sino por instinto. Algo dentro de mí me empujaba a buscar verdades que había ignorado por demasiado tiempo. No tardé en encontrar lo que no quería ver. Mensajes archivados. Fotos borradas, pero no eliminadas del todo. Un historial de conversaciones con hombres cuyos nombres no reconocía. Algunos con tono coqueto, otros directamente sexuales. Algunos de meses atrás. Otros, recientes. Y ahí estaba yo, el novio ingenuo, el que planeaba sorpresas y escribía cartas a mano. Ella me leía esas cartas entre encuentros con otros. Me abrazaba y se dormía a mi lado, después de reírse con ellos por mensaje. No sentí celos. Sentí asco. Sentí que me habían escupido el alma. Llamé a Marco, mi mejor amigo, alguien que siempre había sido escéptico con Valeria. Me oyó en silencio, y cuando terminé, solo dijo: Hermano, ahora que sabes la verdad, ¿vas a seguir fingiendo que fue solo una noche? Esa pregunta se me clavó como una espina. No. No iba a fingir nada más. Esa tarde fui a visitar a mi hermana, Laura. Me recibió con café y un abrazo fuerte. Me miró con una mezcla de compasión y alivio. Ya sabía. O mejor dicho, siempre lo supo. No te lo quise decir antes, confesó. Porque te notaba feliz. Y no quería arruinarte eso. Pero vi a Valeria varias veces, hablando con tipos, besando a uno en una fiesta el año pasado. Pensé que era algo aislado. Después tú me hablaste del anillo y... me callé por miedo a romperte el corazón. Le agradecí por su sinceridad. Al menos ahora todo encajaba. Las piezas caían en su sitio, y cada una dolía más que la anterior. Volví al departamento esa noche. Valeria estaba en la sala, viendo la televisión sin verla. Me miró de reojo. ¿Te vas a ir? No. Tú te vas. Frunció el ceño. ¿Qué? Llamé a tu madre. Le dije que mañana recoja tus cosas. Quiero que te vayas. Hoy, si es posible. Se levantó, atónita. ¿Estás rompiendo conmigo? No. Estoy eligiéndome a mí mismo, le dije.
Algo que debía hacer hace mucho tiempo. Ella intentó llorar. Suplicar. Pero sus lágrimas ya no tenían efecto. Ya no eran reales. Ya no eran nada. Me encerré en el cuarto, no para evadirla, sino para proteger lo poco que me quedaba de dignidad. Y esa noche, dormí como no lo hacía desde hacía meses. Libre. Valeria se fue 2 días después. No hizo un escándalo. No lloró más. Supongo que entendió que ya no tenía espacio en mi vida, ni siquiera como sombra. Su madre vino a recogerla. La ayudé a bajar las maletas sin decir una palabra. Fue extraño, estar tan cerca de alguien que había significado tanto y, al mismo tiempo, no sentir nada más que indiferencia. Cuando el ascensor cerró sus puertas, sentí algo raro. No tristeza. No rabia. Fue como quitarse un abrigo mojado y pesado después de una tormenta. Ligereza. Pasaron semanas. La caja del anillo seguía en el fondo del cajón. No la abrí. Ni siquiera la miré. Me enfoqué en mí. Volví al gimnasio, retomé mis hobbies. Me inscribí en un curso de fotografía los fines de semana. Compré nuevos libros. Incluso fui a ver a un terapeuta, no porque me sintiera débil, sino porque quería entender por qué me permití perderme en alguien que no valía la pena. Una tarde, mientras caminaba por el centro, pasé frente a la joyería donde compré el anillo. Me detuve frente al escaparate. Vi modelos nuevos, brillantes, llenos de promesas. Sentí una punzada en el pecho, pero esta vez no de dolor. De aprendizaje. Volví a casa y saqué la caja del cajón. La abrí. El anillo seguía ahí, intacto, como si nada hubiera pasado. Brillaba igual. Solo que ahora ya no simbolizaba amor, sino una lección. Tomé el anillo y fui a la joyería. El dueño, un señor amable, me reconoció. ¿Todo bien con la propuesta? Me preguntó con una sonrisa. Negué con la cabeza. No la hice. Me ofreció comprar el anillo de vuelta. Me dio una suma razonable, y la acepté. Con ese dinero, pagué el resto de mi curso de fotografía y me compré una cámara nueva. No era una gran fortuna, pero fue suficiente para cerrar ese capítulo. Las semanas se volvieron meses. Valeria intentó volver a comunicarse conmigo. Me mandó correos. Cartas. Me llamó desde números desconocidos. Al principio, los leía. Luego, dejé de hacerlo. No porque no me importara, sino porque ya no necesitaba entender nada más. Lo que pasó, pasó. Y no todo lo roto se arregla. Un día, mientras tomaba fotos en el parque, una chica se me acercó para preguntarme por la cámara. Tenía una sonrisa sincera, ojos que miraban de frente y una voz tranquila. Se llamaba Sofía. Hablamos durante casi una hora. Al final, nos reímos como viejos amigos. No fue amor a primera vista. Fue algo mejor, conexión. Comenzamos a vernos, sin prisas, sin máscaras. Me contaba sus miedos sin miedo. Yo hacía lo mismo. Por primera vez, me sentía visto, escuchado. Sin juegos, sin dobles intenciones. Una noche, mientras caminábamos bajo la lluvia con solo un paraguas, me miró y dijo: ¿sabes? Hay algo en ti que parece recién curado. Y tenía razón. Porque a veces, perder a alguien que nunca te quiso bien es la mayor forma de salvarte. No supe lo que significaba sanar hasta que dejé de buscar respuestas donde ya no quedaba nada. Hasta que aprendí a vivir sin él y sí, sin la necesidad de tener la última palabra. Valeria quedó atrás como un libro mal escrito, lleno de errores, de tachones, de capítulos que ya no tenía sentido volver a leer. Sin embargo, el mundo es pequeño. Siempre lo es. Una amiga en común me envió un mensaje una tarde. ¿Supiste lo de Valeria? Respondí con un simple, no. Ni quiero. Pero la curiosidad, maldita curiosidad, terminó ganándome. Entré a su perfil de redes sociales, el que tenía bloqueado hacía meses. Me sorprendió ver que lo había desbloqueado. Tal vez por error, tal vez intencionalmente. Lo cierto es que ahora estaba abierto. Valeria no era la misma. Sus publicaciones ya no eran las de antes, fiestas, selfies frente al espejo, frases sobre vivir intensamente. Ahora eran indirectas tristes, frases como, las personas no siempre vuelven. A veces se dan cuenta de que merecían más. Había subido una historia llorando. Otra, donde respondía comentarios de personas que la acusaban de haber perdido a un buen hombre. Una chica había hecho viral, sin querer, el escándalo de la fiesta. Había fotos. Videos. Y en ellos, ella. Borracha. Riéndose entre brazos que no eran los míos. Su nombre se había convertido en meme por un par de días. Internet no perdona. Y menos cuando hay pruebas. Al verla, no sentí placer. Tampoco compasión.
Sentí distancia. Como si estuviera viendo a alguien que una vez conocí, pero que ahora solo era ruido. Sofía me encontró viendo la pantalla, sentado en el sofá, con el ceño fruncido. ¿Ella? Preguntó, sentándose a mi lado. Asentí. No hizo preguntas. Me tomó la mano. ¿Te duele? No. Me sorprende que no duela. Sofía sonrió con suavidad. Me abrazó. Ese abrazo no era salvación, era compañía. No llegaba para reemplazar, sino para estar. Y eso, para mí, era nuevo. Puro. La gente siempre muestra su verdadera cara tarde o temprano, dijo. Yo la vi. Solo que no quise aceptarlo. Ahora lo hiciste. Eso te hace fuerte, no débil. Esa noche, tiré al basurero los últimos recuerdos que guardaba de Valeria, una carta vieja, una foto enmarcada, un recibo de la cena que nunca fue. Y por primera vez, me sentí completo. Al día siguiente, mientras caminábamos por el parque, pasamos frente a una pareja que discutía. El chico sostenía una pequeña caja negra. Era idéntica a la que yo había comprado. El anillo que nunca entregué. Lo observé en silencio. Él parecía nervioso. Ella, distraída. ¿Te arrepientes de no haberlo hecho? Preguntó Sofía, al notar mi mirada. Al contrario, dije, tomando su mano. Me alegra no haber desperdiciado esa pregunta en alguien que no supo valorarla. Un anillo no significa amor. Solo es metal. Lo que cuenta es a quien decides ofrecérselo. Y yo, todavía no sabía a quién se lo daría. Pero sí sabía a quién no. El tiempo no borra todo. No tiene esa obligación. Pero sí cura lo que estás dispuesto a dejar atrás. 6 meses después de aquella noche en la que dejé de ser el novio de Valeria para convertirme en yo mismo, mi vida era otra. No mejor porque estuviera con alguien más, sino porque había dejado de girar alrededor de alguien que no me veía. Ahora giraba en torno a lo que realmente importaba, mi paz, mi crecimiento, y sí, también mi felicidad. Sofía y yo habíamos seguido viéndonos. Sin presiones, sin etiquetas urgentes. Empezamos como dos personas que se entendían en el silencio, y con el tiempo, nos volvimos inseparables. No por necesidad, sino por elección. Ella no me preguntó por mis heridas. Solo me mostró que podían sanar. Me escuchaba con paciencia, con ese tipo de atención que no se enseña, que simplemente nace de alguien que valora tu existencia. Me hacía preguntas que nadie antes se había tomado el tiempo de hacer. No sobre qué me gustaba hacer, sino por qué lo hacía. No sobre a dónde quería ir, sino con quién me quería convertir. Una tarde, mientras editábamos fotos en su estudio, se me acercó y me dijo. Te ves diferente. Ya no cargas los ojos como antes. Sonreí. ¿Y cómo los cargaba? Como quien espera que todo se derrumbe. Pensé en eso. En cómo había vivido con miedo, con ansiedad, esperando que cada pequeña alegría fuera interrumpida por una mentira, por una traición, por una voz ebria al otro lado del teléfono. Y sí. Tenía razón. Ya no cargaba los ojos así. Cambié. No porque ella me salvara, sino porque yo decidí hacerlo. Porque tocar fondo con Valeria me obligó a redibujar mis límites, a reconstruirme desde los escombros. Valeria, por su parte, no se había levantado. A través de amigos en común, supe que trató de limpiar su imagen, de volver con un ex anterior, de buscar validación en fiestas aún más vacías. Pero el respeto no se recupera tan fácil cuando lo perdiste por completo. La última vez que alguien la mencionó, dijeron que se había mudado con una amiga a otra ciudad, escapando de las miradas, de los recuerdos, y de sí misma. No me alegré por eso. Pero tampoco lo lamenté. Una mañana, mientras desayunábamos en la terraza de un café, Sofía me miró con su expresión de siempre, cálida, firme, clara. ¿Crees en las segundas oportunidades? Depende de quien las pida, respondí. Ella sonrió. ¿Y tú? ¿Te darías una? Pensé en todo lo vivido. En el anillo que nunca entregué, en las lágrimas, en los silencios y en las noches sin dormir. Y le respondí, mirándola directo a los ojos. Ya me la di. Y mira dónde estoy. Ella tomó mi mano. No había prisa, ni presión. Solo verdad. No necesitaba un anillo para saberlo. Pero esta vez, si algún día volvía a comprar uno, sería para alguien que nunca me haría recogerla de una fiesta, sino acompañarla a celebrar una vida compartida, en sobriedad, amor y lealtad.